Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Las cámaras alta y baja en los Estados Unidos no cedieron ante un tirano que quería quedarse en el poder y han dado una muestra más al mundo. Sí, los congresistas norteamericanos, incluso muchos de ellos republicanos, se aliaron a los demócratas para ponerse en contra del presidente Donald Trump, cuyo juicio político empieza el mismo día que Joe Biden toma la presidencia. Ya son 25,000 soldados custodiando la capital y los alrededores de Washington, por la simple y sencilla razón que se teme que la revuelta regrese y quieran impedir la toma del poder. Incluso hay más soldados en este momento en Washington que en Afganistán y en algunas partes donde Estados Unidos interviene en algunos conflictos armados. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen en Viernes de Frena. Bienvenido Gilberto Lozano, líder de Frena. Muchas gracias, Frank, un saludo a toda tu audiencia y creo que pues hay mucho material con el que podemos actualizar a nuestra audiencia de lo que estamos viviendo aquí en México y en esta interacción con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Encantadísimo, Frank, de estar en tu programa Charlas de la Noche. Gracias, Gilberto. Pues, ¿tú crees que lo que está pasando actualmente en Estados Unidos, de que los banqueros, los hombres de negocios, los empresarios, los mismos republicanos se alejaron de Donald Trump, que dejó de ser presidente para querer convertirse en un dictador y quedarse en la Casa Blanca por la fuerza? ¿Crees que eso influye en México? Mira, yo creo que estamos viendo, pues lógicamente, un proceso de maduración. Es un tema muy polémico en México, todo lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, apreciado Frank, porque indudablemente por nuestras costumbres, nuestra forma de ser de los mexicanos, en algunas cosas pues sí, somos calificados de conservadores, pues se veía en la figura de Trump un hombre que evidentemente luchaba contra el establishment, que detuvo pues las campañas promotoras del aborto, por ejemplo, que es algo que bueno, se le califica, no estoy hablando aquí a nombre de Frena, simplemente de los mexicanos que nos han hecho saber que ese tipo de comportamientos de Trump pues eran muy bien vistos por una buena audiencia de gente hispana, que en esa lucha que Trump decidió generar, pues como que se le perdonaban cosas tan dramáticas como el muro, las humillaciones que le hizo pues a lo que él llamó casi basura, que México, como mexicanos que se iban a los Estados Unidos a trabajar, hubo tratos humillantes desde que el señor llegó, y en esa polémica, como todos, hay claroscuros, y esa parte de los claros, pues evidentemente generó simpatías en algunos mexicanos, que pues sin duda había una buena cantidad de hispanoparlantes que querían la reelección de Trump. Eso es indudable por esos detalles. Pero bueno, la realidad es que la madurez que tienen las instituciones en los Estados Unidos pues son a un grado tal que ver cómo gente de alta lealtad a Donald Trump finalmente no lo acompañaron en esta parte, vamos a llamarlo así, caprichosa, estridente, y que bueno, pues llegó a manifestarse en el Capitolio el miércoles de la semana pasada.
Y a la hora que Mike Pence y los principales líderes republicanos se hicieron a un lado, y más bien se vieron por el interés superior de los Estados Unidos de América, pues evidentemente es una lección para los mexicanos. Acá el cuento, al tener una persona de tan bajo nivel en la presidencia de México, Frank, tú eres testigo, aquí a lo que se dedicó el señor López fue a poner barbas a remojar de las benditas redes sociales por este proceso en el que bloquean a Trump en el uso del Twitter, del Facebook, y ese es el tema para López Obrador. El tema de lo que pasó en el Capitolio, cómo se comportaron los principales líderes del Partido Republicano, lógicamente las posiciones del Partido Demócrata con este asunto de ya aprobar un segundo juicio político contra Trump. No, eso aquí no se comenta por el señor López. El tema fundamental es que está viendo su mañanera amenazada para las próximas elecciones. El INE está empezando a hablar de poner restricciones a la propaganda en la que se han convertido las mañaneras para mantenerse en el poder, y básicamente el señor López, sus pocos comentarios, y esto te habla del nivel tan bajo, tan precario, tan primitivo, de que un mandatario nacional de un país de 127 millones, que puede estar hablando de lo que ocurrió con las redes sociales, a la hora que censuran a Trump, y se avienta a calificar de arrogancia y de una serie de cosas, en lugar de platicar el fondo del asunto. La polarización que se generó en los Estados Unidos, el que sin duda llega a haber una gran cantidad de simpatizantes del señor Trump, y que no dudo que se haya deteriorado esa cantidad a la hora que lo vimos dentro de una carpa, pues dirigiendo los actos de toma del Capitolio, en los que con la música de fondo de Gloria, pues ahí su equipo básico estaba en primera línea, en ringside, viendo qué estaba ocurriendo en este ingreso al Capitolio. Y yo entiendo y sabemos que es un tema polémico, muy polémico, y Frena, apreciado Frank, se ha comportado neutral en los temas de proselitismo. Nosotros no hacemos proselitismo por ningún partido político, por ningún político. Nunca podrás encontrar un video de un apoyo a que la gente votara por Trump o que por Biden. No. Nosotros ahorita tenemos que trabajar con los hechos y datos. Los Estados Unidos son un país vecino, son un socio comercial muy importante, le ha dado trabajo a más de 30 millones de mexicanos que hoy generan una salvación de México por la vía de las remesas, y tenemos que entender como Frena que un movimiento como el nuestro, nacional, que ha tomado tanta fuerza al ser una oposición a la dictadura de López, el enviarle una carta al señor Joseph Biden, cosa que inició el día de ayer, y debo decirte que la misma carta se le envió a Ronald Klain, a Lloyd Austin, a Ali Mayorkas, el señor Blinken, a Kamala Harris, a Cedric Richmond y Jake Sullivan, reconociendo que son las personas más cercanas en el gabinete de seguridad, en el gabinete de economía, en el que México, quiera o no quiera, desde el punto de vista personal, es una influencia muy importante por los miles de kilómetros de frontera, por haber firmado el tratado México-Estados Unidos-Canadá, y porque indudablemente es un vecino con el que se convive, y esto es independiente de fobias o filias. Y en este momento nosotros dirigimos a Joseph Biden una carta que, fíjate, Frank, que le quiero platicar a toda nuestra audiencia,
que sí tuvimos una pequeña minoría, pero es importante porque nosotros respetamos las opiniones de gente que no le gustó que Frena se haya dirigido a Joseph Biden con una introducción, vamos a llamarlo así, educada, de felicitarlo por su logro, de saber y reconocer que pues todas las instituciones de Estados Unidos hoy están preparando el asunto de la toma de posesión en 5 días, con todas estas manifestaciones de incitación y de precaución alrededor de que pueda haber algunos zipizapes en esta toma de posesión. Y en ese sentido, nosotros lo que hicimos ya tenía como antecedente, apreciado Frank, una carta a Donald Trump antes de su visita de López Obrador a Washington. Por lo tanto, no es nuevo que Frena le dirija una carta al presidente de los Estados Unidos. Ahorita yo supongo, al menos estoy viendo aquí, enfrente de mí, del orden de 3.500 personas que ya le dieron retweet a la carta dirigida a Joe Biden, a reserva de que se le va a entregar físicamente en su casa de campaña en Washington. ¿Qué es lo que dice la carta, Frank? En breve es importante mencionárselo a la gente para ir al grano. Básicamente estamos platicando de que nosotros estamos muy preocupados en México, y como tú lo supiste el día de hoy, ya se exoneró al general Cienfuegos. Yo no estoy haciendo de juez si decir que es culpable o inocente. Lo que al menos esperas de una institución en la que se vio sujeto el exsecretario de Defensa a ser aprendido en los Estados Unidos por una investigación de más de 10 años, bueno, que al menos se limpiara el asunto, y resulta que el pronóstico que buscaba que no ocurriera Marcelo Ebrard al decir que no era un pacto en el que se estaba ya blindando la impunidad del general Cienfuegos, cuando le fue regresado a México a petición de López Obrador, pues hoy en la mañana se comunicó claramente que no hay ningún delito que perseguir del general Cienfuegos. Ah, caray, pues esto sí que es una justicia rápida, expedita, y sin duda no hay ninguna investigación de por medio. Ese tema es uno de los que están en el gran porcentaje de la carta. Platicarle al señor Joseph Biden el cómo nos llevan a una agenda del Foro de Sao Paulo, el cómo se han perdido empleos, el cómo ha sido manejado la pandemia con frivolidad, superficialidad, para que seamos calificados los peores en el mundo para enfrentar la pandemia, las decisiones de romper con las energías renovables, alternativas y limpias, el pisoteo a los derechos laborales que se expresan en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, evidentemente el comportamiento del gobierno actual hacia el narcotráfico, hacia los capos, dándoles abrazos, liberándolos, haciéndolos partícipes como seres humanos que merecen cuando mucho una terapia psicológica, mientras se rompen todos los récords de violencia. Y no te hablo ahorita de enero porque está empezando terrible con las masacres de Celaya, León, etcétera, etcétera. Bueno, en la carta nosotros lo que le hacemos ver al presidente electo de los Estados Unidos y a su equipo básico, Frank, es de que esperamos que él no sea una persona que le haga el caldo gordo a su amigo, como le llamaba Trump, y que también sepa que en México estamos luchando contra el comunismo, estamos luchando contra estas prácticas bolivarianas, estamos luchando contra esta dictadura, y que creemos que el señor institucionalmente y en su investidura de presidente de los Estados Unidos dentro de 5 días debe estar atento a que dentro del país de su vecino estamos sumamente preocupados del momento más delicado que ha vivido nuestro país desde la época de la Revolución Mexicana. Todos los indicadores, todos,
es un asunto que no tiene pies y cabeza, todos se han deteriorado, y aunque podría ser una excusa como ha venido siendo manejada por el gobierno actual, el asunto del COVID, pues basta que veas los números para darte cuenta que aún del deterioro económico que puedan tener los países de Latinoamérica con motivo del COVID, nosotros estamos al doble de impacto y no se ve luz al final del túnel. Hoy el coronavirus está fuera de control. Se exhibió esta semana que no existe un contrato de compraventa con Pfizer. Se exhibió que aparentemente México está siendo utilizado como conejillo de indias en un proceso experimental que está en su tercera etapa, y el gobierno ha sido incapaz de mostrar esa compra de vacunas, Frank. Esto es terrible, es muy delicado. Que ahorita la gente corrió como un asunto viral, el que el día de ayer se dio a conocer que no han podido encontrar que haya habido un contrato de compraventa de las vacunas por parte del gobierno a Pfizer. Y este tipo de cosas, en resumen, son las que se le presentan a Joseph Biden, más allá de hablar de ideologías, es hablar de hechos y datos de lo que está pasando en el país. ¿Y qué esperamos de parte del gobierno de los Estados Unidos? Que no nos estorbe. No estamos pidiendo ninguna intervención extranjera, simplemente que su conducta puede ser la conducta de un cómplice del camino a la dictadura que va a toda velocidad. Qué bueno que tomaste esa iniciativa, Gilberto, y te felicito porque, como te avisé, miembros de nuestra audiencia, un señor Armando Tapia, de uno de estado que no quiere que se mencione, nos mandó una réplica de la carta pidiéndonos que abundaras más detalles al respecto, porque la gente empieza a quererse involucrar más, pues aunque no hay muchas organizaciones frena en los Estados Unidos, yo les pido que te escuchen cada viernes aquí y que te busquen en las redes sociales, porque ese detalle va a irlos adentrando más en los proyectos que tú estás planteando para los votantes, para la gente que pagamos impuestos y que de alguna manera tenemos nuestra familia en México, que es muy importante, no por el hecho de estar en los Estados Unidos, que nos desentendamos y nos olvidemos y digamos, bueno, eso es un problema que está pasando en México, yo estoy en los Estados Unidos ganando dólares, pero no. En algún momento nos puede afectar de una manera muy severa, Gilberto. Entonces yo realmente te lo agradezco y qué buena síntesis hiciste. Y pues tal parece que sí se están aferrando en la 4T, en la 4T, como dices tú, de querer hacer esa medida para que el Banco de México compre los narcodólares. Así es, Frank. Mira, para cerrar un poco el punto, aunque claro, es finalmente el paraguas de esta compra de dólares que ya empiezan muchas entidades y autoridades monetarias a nivel mundial de hacer declaraciones muy fuertes contra convertir a México ya en un narcoestado oficial con esa compra de dólares. Debo decir lo siguiente, que en el Consejo Rector de Frena, lo primero que quiero que transmitirle a la gente que nos escucha, que independientemente de que simpatice o no con lo que estamos luchando los mexicanos para detener el embate del comunismo y de esta dictadura bolivariana, hay posiciones ante una situación real como es la llegada de Joseph Biden, en donde no encuentras y ningún actor empresarial, ningún actor político, no se diga el propio presidente de México, una carta al señor Joseph Biden como la que hizo Frena. Es decir, el Partido Acción Nacional, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano del Partido Naranja, etcétera, de la Presidente Caintra, de la Canacintra, el de la Coparmex,
lo primero que te quiero decir es que nosotros estamos actuando de buena fe, lo hacemos por el bien de México, y mira que lo sencillo, Frank, es quedarse callado. Hay una doctrina entre los mexicanos que a mi modo de ver, nos ha debilitado en el alma del mexicano, y se llama calladito te ves más bonito. Enfrentar las preguntas de la gente, de cómo se atreven a enviarle a un socialista como Joseph Biden, que el señor es un promotor del aborto, una carta. A ver, no tienen más que dos opciones. El señor va a ser el presidente de los Estados Unidos. Creo que ahorita nadie en el mundo me lo puede refutar. Que podrá haber algunas situaciones ahí de chispas, que pueda no ser un asunto sumamente terso, pero el señor Biden va a tomar posesión. Y sabemos que a estos días de que llegue a la presidencia son momentos claves en donde para nosotros llegar con lo que está ocurriendo en México era importante. Sí, si no decimos nada, nos parecemos a los partidos políticos. Si no decimos nada, nos parecemos a la gestión del cuatrope de López Obrador. Si no decimos nada, nos parecemos a los titubeantes y pusilánimes cúpulas empresariales. Si no decimos nada, nos parecemos a los líderes sindicales de México. Frena, hay una gran diferencia. Nosotros damos la cara, vamos de frente y le ponemos nuestra posición a Joseph Biden para decirle, esto está ocurriendo en México y esperemos que tú no te vayas a convertir en un cómplice que recibía con bombo y platillo al señor López cuando a México lo está llevando una dictadura. Así de claro. No le estamos pidiendo ninguna inferencia, pero sí con toda claridad que tomamos el camino difícil, el camino de mandarle una carta a Joseph Biden, el camino de que sabiendo que puede haber voces que les molesta esta relación de un movimiento apartidista nacional y ciudadano de México, de tener una interacción con el presidente electo de los Estados Unidos, pues sí, se sale fuera del marco típico de un país bananero como México, en donde ocupas la ley del mínimo esfuerzo. No hagas nada, Gilberto, no hay problema, así no nos echamos encima a nadie, todo mundo feliz, todos contentos, y no terminas por no hacer nada. Frena no es así. Frena es una actitud del mexicano de ir adelante, apreciado Frank, y en ese sentido también nos oponemos completamente que se convierta ya en un narcoestado México completamente legal a la hora de la compra de esos dólares que no tienen ningún sentido el manejo de las remesas. El manejo de las remesas en un 95% llega por manera electrónica. Ahí no está el problema. El problema es el dinero que viene del narcotráfico y que fluye en camiones. Y mira, déjame agregar algo más, Frank, que es terrible. Lo que dijo Christopher Landau, como tú sabes, embajador de Estados Unidos en México, que ya presentó su renuncia ahora que llegue el nuevo gobierno. Digamos que está en su proceso de despedida. Sus declaraciones el día de ayer se pudieron haber convertido, o se convirtieron en algunos casos, en noticia de 8 columnas. El señor Christopher Landau dijo con todas sus palabras que el gobierno de México nunca aceptó ninguna ayuda o donación de equipamiento para controlar el contrabando de armas ilegales a México. Qué terrible. Junto con lo de los dólares, junto con el saludo del Chapito y la liberación del Chapito, si tú juntas todo y armas un rompecabezas, apreciado Frank, imagínate, el embajador de Estados Unidos en México dice que con motivo de la iniciativa Mérida y otros planes conjuntos para vamos a contener el narcotráfico, antes de irse nos deja una papa caliente y nos dice a los mexicanos que todos ustedes sepan que el gobierno de López Obrador no aceptó que le donáramos, apoyáramos o le diéramos o regaláramos equipamiento para controlar el contrabando
de armas ilegales a nuestro país. No sé si tú te diste cuenta de esta nota. Algunos medios, apreciado Frank, lo escondieron, no así los que ya reconocemos como medios más atrevidos, y pusieron en primera plana lo que era de primera plana. El embajador de Estados Unidos en México, antes de irse, nos dice: el gobierno está permitiendo el contrabando ilegal de armas a su país. Así de claro. Sí, vi un pequeño fragmento en el Wall Street Journal, pero no lo destacaron porque los medios americanos, tratándose de México, pues lo ven como algo exterior y lo ponen en una sección internacional que si no le busca uno se pierde. Pero algo que me llama mucho la atención, y tú lo mencionaste hace unos minutos, es pues que supuestamente se mandó un expediente y la juez hizo una serie de recomendaciones antes de regresar al general Salvador Cienfuegos, y ahora resulta que ha sido exento de todo cargo, de toda acusación por la Fiscalía de la Federación. Es correcto, Frank, y es una situación de arranque, de principio de justicia. Ojo, si estuviera enfrente de mí el general Cienfuegos, yo le diría: general, yo no lo voy a juzgar. Yo en este momento, de mi parte o de parte de Frena, usted no va a recibir ningún calificativo ni de inocente ni de culpable. Pero cuando los Estados Unidos lo aprendió a usted, habla de una investigación de 10 años, en donde usted es conocido como el padrino. Y al momento en que por una situación diplomática y de petición del presidente de México a Donald Trump para que regresaran a Cienfuegos, yo esa parte la entiendo, general Cienfuegos, pero usted va a pasar por la báscula, nadie por encima de la ley, y con todo y su fuero militar usted tendrá que ser al menos investigado para, con todas las de la ley, decir que usted es un señor inocente de las hipótesis que en su investigación hicieron los agentes de Estados Unidos para haberlo aprendido en Los Ángeles. Pues usted es culpable. Lo que no se vale es que me lo regresan a la semana y hoy se le exonera por completo. Eso sí, habla completamente porque, como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas, Frank, y aquí parecen cosas malas que parecen malas. Exacto. Y pues eso viene a causar un efecto dominó, porque hay más gente muy poderosa del narcotráfico detenidos en los Estados Unidos que están exigiendo el mismo trato porque se dan por discriminados, como son el Chapo Guzmán, la Barbie y una larga lista de criminales que están exigiendo con sus abogados que se les regrese a México para que sean juzgados. Y obviamente, al ver esta situación, pues todos van a poner presión legal, porque aunque no hay una ley que defienda en tal aspecto a los acusados en delitos contra la salud y narcotráfico y etcétera, cuando un gobierno o una juez favorece con una medida a una persona que está bajo proceso jurídico, las personas que están en la misma situación pueden exigir el mismo trato o darse por discriminados. Entonces, eso a Estados Unidos a la larga le va a causar un problema legal muy fuerte, porque ya ha quedado en los anales jurídicos que se tomó equivocadamente esa medida. Es correcto, Frank, y bueno, ahorita ya hay advertencias de parte de autoridades jurídicas, judiciales, fiscales de los Estados Unidos, porque tú recordarás las palabras que usó el fiscal general de Estados Unidos, donde dijo: nosotros, en el proceso legal del general Cienfuegos, consideramos que hay delitos graves por los que él debe de ser juzgado. Sin embargo,
obedeciendo a la relación bilateral y diplomática, es que lo regresamos a México, pero confirmamos y afirmamos que nosotros no lo aprendieron sin tener los pelos de la burra en la mano. Con palabras muy mexicanas, te estoy explicando lo que dijo el fiscal. Vamos a una pausa comercial, Gilberto, y regresamos porque está muy interesante y seguimos hablando del tema. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias, bienvenidos. Estamos en Viernes de Frena con Gilberto Lozano, quien nos está abordando los temas sobre los cuales él le ha mandado una carta al presidente Biden y en la cual está explicando a las personas claves de su gabinete la importancia de mantener una relación seria y de respeto con México, pero no con las autoridades, puesto que éstas han venido siendo las que han fragmentado y han hecho una serie de corruptelas a nivel justicia, a nivel administración. ¿Y qué se ve venir, Gilberto, si el gobierno de Estados Unidos trata de apretar la relación en el sentido de exigir resultados? Bueno, yo creo que sería lo correcto, apreciado Frank. Tú sabes que ahorita las bofetadas con esto de la restricción de agentes de la DEA dentro del territorio mexicano, la declaración que hizo el señor Landó el día de ayer, pues que el permiso de contrabando de armas ilegales al país está solapado por el gobierno mexicano, este asunto del Banco de México, todo sumado, pues hace ver evidentemente que a los mexicanos reconocemos que gentes como Edgar Beitia, que está allá en un penal en Nueva York, que Genaro García Luna, que está en un penal acá por el lado de Texas, que el propio Nazón Joaquín García, que era una lavadora de dinero en la iglesia La Luz del Mundo, pues todos ellos, si estuvieran en México, simplemente andarían como Juan por su casa, disfrutando en Bellas Artes, comiendo con los diferentes senadores y diputados de Morena, Martí Batres, etcétera, etcétera. Entonces, los mexicanos a nivel ciudadano, la persona que paga impuestos y que trabaja, al ver que hay un completo solapamiento del crimen organizado en México, pues claro que quisiéramos que hubiera un endurecimiento de parte de los gobiernos que tratan con México, no solamente Estados Unidos, para decir, oye, pon barbas a remojar ahí en México, no estás haciendo nada. Los niveles de violencia nos dicen exactamente cómo está la situación. O sea, este mes pinta para hacer un super récord en enero, porque el crimen no está confinado, no está en su casa, está trabajando a marchas forzadas, tratando de generar a como dé lugar esos ingresos ilegales. Y me imagino pues trabajando con los senadores de Morena, a estos capos, pues platicando que necesitan que ya sus dolaritos sean lavados por el Banco de México. Por ahí han de estar las presiones, apreciado Frank, y claro que como mexicano, como alguien que está viendo los siguientes 20, 30 años de nuestro país, porque aquí viven nuestras familias, pues sí quisiéramos sentir que hay al menos una rienda que es estirada, aunque sea por un país vecino, toda vez que aquí son abrazos, no balazos, regañar a las abuelitas por no haber educado bien a los capos, ir a saludarlos y pues ofrecerles terapia psicológica, mientras los secuestros, extorsiones, asesinatos y consumo de droga están totalmente de fiesta en México. Así de claro, y es muy duro decirlo, como mexicano es muy duro, Frank, porque cualquiera nos podría calificar de malinches, que es un sinónimo visto por los mexicanos como alguien algo doble cara y trabajando con
gobiernos extranjeros, pero sabemos que el problema es global, es mundial, hay una interdependencia, aunque no la queramos, de una frontera pues totalmente porosa para el tráfico de armas, tráfico de niños, tráfico de personas, tráfico de órganos y no se diga tráfico de drogas. Y el señor López, el día de ayer, dedicó casi 45 minutos a defender por qué le va a dar 102 millones de pesos para remodelar el estadio donde juega su hermano Pío López Obrador. Tú sabes que la cantidad que se ha dedicado al béisbol en esta comisión que creó el presidente, la compra de los estadios en Sonora, más ahora la remodelación que cuesta 102 millones de pesos, frena como una organización ciudadana. Se pregunta, ¿qué sentirán los padres de los niños que han muerto por falta de medicamentos? Porque todo ese dinero se ha desviado para remodelarle el estadio al hermano del presidente, a Pío López Obrador, ya bastante conocido por su rapiña, que fue calificada de aportación cuando era claro de que era un pedirle piso pues a los diferentes políticos para apostar al poder que iba a tener en un futuro, en ese momento, el señor López Obrador. Es increíble que se haya dedicado también en tiempos del presidente más proporción al tema de que si las mañaneras son o no propaganda, y si aquello que dijo López de que podían cancelarse las mañaneras en tiempo de elecciones, hoy está revirando al ver que su popularidad sigue cayendo y para nada habla de que las actas de defunción adicionales al promedio de muertes en exceso del año pasado fueron 270,000 mexicanos que perdieron la vida adicionales al promedio de los últimos 5 años. 270,000. Ese es el dato real. Indirecto o directo por el COVID, porque la persona no fue atendida a tiempo, tienes normalmente un promedio del orden de 500,000 defunciones al año. Para ser un poco más preciso, 535,000 es el promedio de los últimos 5 años, Frank, y todos los mexicanos, hispanos y simpatizantes de Charlas de la Noche. Bueno, pues el número casi llegó a 800,000. Eso habla de 270,000 muertos adicionales el año pasado. Y el día de ayer se rompió el récord de contagios, 16,468, y la cifra oficial de muertos que se planteó hoy en la tarde fue de 138,400, casi 1,000 muertos diarios, por la manera frívola y de la peor enfrentamiento de la pandemia. Y de eso en la mañanera lo único que se dice es que vamos bien, vamos bien, vamos bien. Se suma a otro acto terrible. Les volvieron a dar a tole con el dedo a los padres de Ayotzinapa. Ya los habían traído ahí, llevan 2 años peregrinando, que ya tenían mejores investigaciones, y vuelven a salir del Palacio Nacional totalmente con cajas destempladas y rellena la cara de atole. El Bester Gordillo, te doy otro dato, le fue ya otorgado un segundo amparo para proteger su patrimonio de 120 millones de pesos. Ya es un segundo amparo, con lo que no se le puede confiscar todos los bienes mal habidos que tiene la señora Bester Gordillo, que gracias al empujón que le dio López Obrador en el acuerdo que hizo con Peña Nieto, anda también como Juan por su casa. Descubren en la nómina de Pemex a Carlos Romero de Champs, un verdadero saqueador, comprobado su enriquecimiento ilícito, y además sigue cobrando en la nómina
como jubilado de Pemex. En fin, tenemos el peor gobierno en el peor momento, en la situación más delicada que nadie podía haber imaginado que pudiera haber algo peor que haber vivido con el señor Peña Nieto y ahora estar cayendo verdaderamente a un pozo sin sentido, en donde vemos la corrupción que no te puedas imaginar. El último dato, Frank, 80.3% de contratos son dados en forma directa, sin licitación, sin concurso, simplemente a los compadres, para crear este ambiente electoral en donde se suma la llegada de 50,000 migrantes centroamericanos, cubanos, venezolanos, en Tapachula, Chiapas, donde se vive hoy verdaderamente algo que pudiéramos decir es una sucursal de Venezuela. Terrible lo que estamos viviendo. E indignante, porque me han dicho personas que la estación siglo XXI de la Secretaría de Gobernación tiene meses cerrada y no está expidiendo documentos a los migrantes. Entonces muchos de ellos están ahí varados, comiendo de la limosna, orinándose en las calles y no tienen a dónde ir porque no tienen un documento que les permita desplazarse. Y los retenes de la Guardia Nacional no les permite movilizarse, o sea, es doble problema. Doble problema, sí. Yo tuve acceso el pasado jueves a 2 videos enviados directamente por un corresponsal no de Frena, de un canal aliado de YouTube. No, lo que tú ves ahí, están vueltos locos los agentes de migración, 2 personas tratando de poner orden en las filas, y ojalá fuera más allá de andar de limosneros, ¿no? Pues lógicamente tienen que llegar a la violencia, al asalto. Entrevistan a varios cubanos y cubanas, a varios venezolanos, y es tristísimo el cómo se ha convertido México en un traspatio de la gente que aspira a llegar a los Estados Unidos, y que con el acuerdo con Trump quedó que nosotros lo que somos es un país para permanecer, en tanto se dan los procesos legales que pueden tomar años para que sean recibidos legalmente en Estados Unidos. Ese fue el golpe más grande que pudo haberle dado Trump a México, de dejarlo como lo que le llaman tercer país seguro en materia migratoria, dándonos a nosotros el convertirnos pues en un campamento de refugiados, ya en cantidades indiscriminadas, donde los estados, Frank, se han quejado del cero apoyo, cero. O sea, el gobierno federal no gasta un centavo en haber firmado el Pacto Global Migratorio. Quedó como un tratado aquel que se firmó el 18 de diciembre del 2018 en Marrakech, Marruecos, y que en ese sentido Ebrard salió casi en hombros, pero el problemón que le causó a todo México fue tremendo, habida cuenta de que López le apuesta a tener muchos votos de esa gente que están trayendo para acá, a pasar penurias completas en un país de paso. ¿Y les dan la ciudadanía mexicana en el sistema Fast Track? O sea, no aprenden la historia, ni el himno, ni nada. Tengo entendido que los forman, llenan unas formas y en ese mismo evento se les toma el juramento y se les da la ciudadanía. Es correcto, les dan lo que le llaman una visa humanitaria y una ciudadanía para otorgarles los derechos de poder votar, aunque no se sepa en el himno nacional, con una claridad diáfana de que se les dice que gracias a Morena es que están en suelo mexicano. Sí, ha sido utilizado como una herramienta adicional a todos los programas sociales, la vacunación, Sembrando Vidas, etcétera. Todos los programas ahorita manejados por los 20
20,000 empleados llamados servidores de la nación, que yo les llamo servidores a la traición, se dedican a encuestar, sacar censos y todos los apoyos sociales que están condicionados a perpetuar en el poder al 4T. Así de claro. Adicional a los trucos de dobles credenciales de elector, a mí me han llegado cientos, no digo miles, pero sí cientos de casos de personas que ves en la fotografía con 2 o 3 credenciales de elector, la misma persona. Es indignante, Gilberto, porque se habla de la democracia. País bananero. Exacto. Y esta gente no tiene escrúpulos, y a mí me llamó mucho la atención el comentario en un periódico en inglés de que un hondureño se quejaba de que él no comía frijoles porque les estaban obsequiando de las iglesias pues tortas de frijoles para que tuvieran algo que comer. Y en las primeras caravanas del año antepasado salió la foto de ese hondureño diciendo, no, es que yo no como frijoles. Entonces... Sí, no, y los ves algunos de ellos bastante bien vestidos, como que no te puedes imaginar que caminaron kilómetros y kilómetros en chanclas, y ha sido desnudado completamente de que este ha sido un esfuerzo orquestado y planeado para tener electores o posible carne de cañón para la Guardia Bolivariana de México. Pero yo quisiera, estimado Frank, que no se quede una idea de que los mexicanos no estamos luchando, de que nos estamos resignando a la pérdida completa del empleo, de la seguridad, de la salud, porque bueno, hay gente que me dice, bueno, ¿y dónde está la Venezuela del Norte de la que hablaba Gilberto? Con cierto sarcasmo. Les digo, pues basta que te vayas a Chiapas y a Tabasco, ahí ya está Venezuela del Norte completamente convertido todo ahí en miseria. Claro, llegó el ejército a entregar enseres domésticos esta semana a la gente que sufrió los hundimientos de la decisión presidencial de inundar a los más pobres en lugar de Villahermosa, y todo eso, bueno, pues ahorita están comprándolos ahí con dinero, con enseres domésticos al puro estilo de Nicolás Maduro. Ante esta situación, yo le quiero decir a toda la gente que nos escucha, tenemos una página oficial que es la frena.com.mx. Frena significa Frente Nacional. Somos gente que no buscamos ser servidores públicos, sino representar al mandante constitucional, al pueblo soberano, que busca que los servidores sirvan y los funcionarios funcionen. Y si no sucede tal cosa, actuar. La acción aquí es la que es la esencia de nuestro movimiento, y afortunadamente creo que López es el principal promotor de Frena. Cada vez que abre la boca, cada vez que toma decisiones, Frena sigue creciendo, y ojalá no sea el tiempo adecuado para llegar cada vez más fuertes a que este señor no debe terminar el sexenio. No hay enfermedad que dure 100 años, ni cuerpo que la soporte. Y yo pienso que... Pues sí, pero pues sí, Frank, suena muy positivo ese tema para dar un poco de tranquilidad y esperanza, pero cuando vemos los 60 años de Cuba, los 25 años de Venezuela, dices, oye, pues aquí no estamos dispuestos a perder una generación por la idea de estos comunistas de instalar un sistema bolivariano y que nuestros hijos y nietos sufran el tener que luchar para cancelarlo y regresar a lo que es un país democrático, libre y que busca la justicia. No, y tristemente cuesta sangre, que es lo peor, y es lo que nadie queremos. Ahora, aquí el llamado es que con el voto estamos a tiempo de poder evitar todos esos trastornos generacionales por culpa de la 4T. ¿Qué pasa en este año? Estamos a unos meses de las elecciones, Gilberto, y se ve que ellos siguen trastocando lo que es la alquimia electoral, trayendo extranjeros mercenarios
como votantes. ¿Qué se puede hacer ante eso? Mira, definitivamente pues va a haber mucha tarea. Ahorita creo que la principal estrategia que tiene el gobierno es comprar a las encuestadoras, es influir en que se vea grande la popularidad de López, que es inverosímil. Los porcentajes que ellos manejan de popularidad de López, vaya, tendrías que estar en un centro psiquiátrico para creerlos, enfermo, no como paciente, no como doctor de ese centro psiquiátrico. O sea, ellos ya están trabajando el tema de poner en la mente de la gente que Morena está haciendo bien las cosas. Y bueno, pues la forma en que lo evidencian es con estas encuestas manipuladas, en donde varios medios que se dedican a eso, pues se han vendido al mejor postor, si es que no plomo y plata. Sí, yo lo escuché, Gilberto. Tengo entendido que un señor Roy Campos de la Mitofsky se hizo rico de la noche a la mañana, precisamente aceptando ese manipuleo. Y él fue uno de los principales promotores de López y ahora ve la situación. Entonces, ¿no habrá sanciones de cárcel o pena corporal para quienes mientan en estas encuestas o las manipulen? No existe en el Código Penal Federal, más allá que pues quitarle o desvirtuar, descalificar a las encuestadoras con base en su reputación, pero la verdad es que ellos venden al mejor postor su servicio de encuestas para decirle a López, oye, ¿qué por ciento quieres que te pongamos de popularidad? Pues mira, ponme 70%, ponme 65%. En la calle eso no existe, es totalmente falso. Desde ahí empieza el proceso, a tu pregunta, apreciado Frank, y la gente que nos escucha, de concientizar al pueblo mexicano. Porque déjame decirte en qué encuesta sí creo. El periódico Reforma sacó una encuesta hace 3 días de qué porcentaje de aprobación tiene López en materia de la estrategia de salud. O sea, cómo ha atendido el coronavirus. Y mira que le creo más a esa encuesta. Dice que de cada 10 mexicanos, 3 aprueban a López. A mí me parece inaudito pensar que de cada 10 mexicanos todavía haya 3 que no se han dado cuenta que México es el peor país para manejar la pandemia, el peor en materia de tasa de aplicación de pruebas, en materia de personal médico que se ha visto fallecido por falta de equipamiento, en su pronóstico y manejo del modelo matemático para atender la pandemia, el famoso Centinela. Bueno, en todas se ha equivocado, en todas. No te puedo decir que haya habido un acierto. Y el día de ayer yo le transmití a mis compañeros a través de YouTube que todavía no puedo creer que haya 3 mexicanos de cada 10 que le crean a los López. 3 de cada 10. O sea, parte es toda esta monserga de manipulación de la propaganda a través de la mañanera para estar lavando el cerebro a la gente con una bola de mentiras que no existen en la vida real. Mira, el día de ayer hizo alusión López, en lugar del récord de seguridad de 60,000 asesinatos desde que él llegó, que es el 284%, casi para efectos prácticos, es decir, el triple de Calderón, el doble de Peña Nieto, en esos mismos periodos de tiempo, y el señor se dedicó a hacerle un homenaje a Don Gato y su pandilla, reconociendo que el Tata, este artista que falleció hace poco, era el principal doblaje que hacía del personaje de Benito. Bueno, puso la caricatura de Don Gato en la mañanera. Ya, esto no lo hace ni en Uganda, ni en Etiopía, ni en Sierra Leona. En los países más arcaicos que puedas imaginar, ante una situación de emergencia,
de que se están muriendo 1,000 mexicanos por la pandemia diarios, el señor dedique 20 minutos a ver una caricatura de Don Gato y su pandilla. Eso es lo que estamos viviendo. Y entonces, déjame decirte, cuando tú tienes un enfermo mental en el Palacio Nacional, en la Presidencia de México, la pregunta es, ¿de qué tanto va a servir el contrapeso legislativo que pueda tener, que pudiéramos aspirar en la próxima elección? Yo creo que no vamos a poder dejar de atacar la fuente del mal, que es López y su pandilla, López y sus cuatreros. O sea, no podemos aplicar día a día. Y por ello, apreciado Frank, te comentaba el viernes pasado y lo reitero, nuestro principal objetivo en estos primeros 3 meses es romper con el pacto fiscal federal. Castigar económicamente a este gobierno, hacerlo con todas las de la ley, con base en el Estado de Derecho, de que los estados libres y soberanos, donde ya hay una mayoría legislativa de oposición en sus congresos locales, rompan y que cada estado se rasque con sus uñas. Esta semana hicimos una explicación porque existen unos convenios de coordinación fiscal que aquellos estados que ayudan a recaudar a la federación les dan una aportación o participación mayor del dinero. No, pero aquí no estamos hablando de ningún convenio fiscal. Estamos hablando de que Jalisco, los impuestos que se generan en Jalisco, todos se quedan en Jalisco. Y que cada quien aprenda a manejar su propia economía, dado que el proceso de subsidio a través de un intermediario corrupto como ha sido el gobierno de López y los anteriores, no han sacado de la pobreza ni a un mexicano. Al contrario, vamos peor cada día. Entonces, esta lucha, que no es una lucha separatista, se convierte en la espada más importante para regresarle el alma a México que se ha perdido con este gobierno. México hoy no tiene alma, ha perdido su carácter, se ha vuelto una tierra de improvisaciones, de errores, de andar con ocurrencias diarias, y es momento de que los talentosos mexicanos que hay y patriotas actuemos ya para contestar el llamado histórico que tenemos. No, y lamentablemente tengo entendido que todo ese problema de querer comprar los narcodólares, acá ya se empieza a decir en Estados Unidos que tras un estudio eso le va a venir quitando mucha plusvalía a las remesas. Técnicamente hablando, se acaba de hacer un estudio concienzudo y ese exceso de narcodólares es obvio que los primeros afectados no solamente van a ser los bancos y el resto de los mexicanos, sino que también los inmigrantes que trabajan tan duro para enviar esos dolaritos a sus familias. O sea que en el tipo de cambio van a venirse tremendamente viéndose afectados, Gilberto. Sí, mira, si tratáramos de calcular en función de la inflación de Estados Unidos y la inflación de México, indudablemente el dólar que nuestros compatriotas y paisanos le mandan a México debiese ser cambiado en 25 pesos más o menos en este momento. O sea, 25 pesos sería una figura más real de lo que vale el dólar en México. Pero esta inundación de dólares que provenientes del narco, y no se diga en el momento en que se abra una posible compra de narcodólares, evidentemente lo que tú estás mencionando va a ser de alto impacto. El rendimiento de los dólares de los mexicanos que verdaderamente trabajan en cuestiones de esfuerzo, de poner su vida de por medio, van a ser desvalorizados, y pues resulta que este gobierno se cuelga la medalla
de que el dólar no ha subido del precio, pero es totalmente artificial, porque está basado en la entrada de muchísimos dólares, parte las remesas y parte el narcotráfico, que ha inundado de dólares a México, y que por lo tanto la persona que se dedica, como vuelvo a repetir, honestamente, pues su dólar, en lugar de estar siendo cambiado en 25 pesos, está siendo cambiado en 20. Segundo, para los exportadores también se vuelve un negocio muy complicado, porque empiezan a perder atractividad de exportar cuando el dólar anda en 20 pesos, debiendo valer 25. Y entonces dice, bueno, pues qué bendito problema, porque empiezan a perder atractividad de exportar cuando el dólar anda en 20 pesos, debiendo valer 25. Y entonces dice, bueno, pues qué bendito problema. No, a la larga estás colgando de hilos la economía de un asunto superficial y totalmente producto de una entrada de dólares a niveles récord, porque pues estamos, vamos a decirlo así, criminalizando a México, convirtiéndolo en una economía narco. Lo cual es muy preocupante porque Bolivia, que corrígeme si estoy equivocado, Bolivia no tiene moneda propia, ellos usan el dólar. Y es precisamente por las ventas de hoja de coca que ellos decidieron, se les hizo muy cómodo utilizar el dólar, se les narcodolerazó su economía, por así decirlo. Así es. Y básicamente ellos tienen una situación muy difícil como país. Entonces, el médico que atendió a mi esposa muchos años, un excelente oncólogo, Carlos Franco, en el Northside, un hombre a quien le doy mi respeto y le agradezco todas las atenciones. Él es de Ecuador y dice que los ecuatorianos nunca querían permitir que los bolivianos fueran a cambiar a dólares a Ecuador, porque eso les iba a convertir en más problemas en su economía. Entonces, si México va para allá, pues básicamente vamos a darle doble cara al peso hasta doblegarlo y que ya no tenga ningún valor. Es correcto, Frank. O sea, a la larga, tú tienes una luna de miel. Esas entradas mayúsculas de dólares te dan una luna de miel, pero después la gente empieza a observar que todo se vuelve más caro en el país donde se está narcodolarizando la economía, y lo peor, empieza a generar un círculo perverso de decir, oye, pues ¿para qué trabajo si se vuelve la hiperinflación? Y es casi el equivalente de que pudieras imprimir billetes en una maquinita, más que en este caso, en lugar de imprimir los billetes, los dejas entrar de la parte narco, que es fuertemente lo que ha pasado en Venezuela para tener hiperinflaciones tremendas. Entonces aquí el Banco de México está en amenaza, indudablemente su autonomía, si se llegara a aprobar esa ley, ya desvalorizó por completo las reservas y, como tú bien lo mencionas, narcodolariza todo lo que ocurre en México, y pues todos los países que han caído en esa espiral, en el mediano y largo plazo, han tenido problemas gravísimos de todo tipo: poder adquisitivo, valor de las importaciones. O sea, conviertes en un país que, en lugar de ser productivo, es un paraíso del narcotráfico. Solamente. Exacto. Y ya varios bancos extranjeros que operan en México han alzado las alarmas como una alerta, porque ellos están tratando de tomar medidas para que eso sea evitado, puesto que ellos mismos dicen, bueno, a mí me ponen regulaciones a nivel internacional y a nivel nacional para evitar narcodólares, y ahora el Banco Central es el que los va a divulgar. Pues, ¿cómo está eso? Así es.
Y mira, aquí hablas de los incentivos, apreciado Frank y la gente que nos escucha. Mira, el señor López ha convertido en un acto heroico el récord de las reservas, cuando verdaderamente los mexicanos deberíamos de verlo como un acto vergonzoso, que nuestros paisanos, nuestros compatriotas, tengan que separarse de sus familias para sobrevivir y generar algo de ingreso para regresárselo a los familiares que están aquí en México pasando las de Caín, pasando por momentos muy complicados. Pero ¿a qué grado llega el absurdo de López casi festejar con bombo y platillo cuando él no tiene nada que ver en la cantidad de remesas? Al contrario, qué terrible es que tengas que apoyarte en lo que mandan nuestros paisanos para poder que la economía siga en funcionamiento, porque de otro modo muchos mexicanos se morirían completamente de hambre si no tuvieran a un familiar mandándole los dólares desde Estados Unidos. Eso es vergonzoso. Eso no es de un país que vaya al desarrollo, al progreso. Es de un país que termina convertido, pues simplemente, déjame llamártelo así, en una vida de la caridad. No, y es terrible, Gilberto. La caridad que te da otro país. Perdóname que te interrumpa. Acabo de ver una chica que se llama Cristina, me reservo el apellido. La cosa más desgarradora, poco antes de Navidad, su madre fallece de cáncer. Ella trabajaba un empleo para mantener a la familia y en el otro empleo para mantenerse ella y tratar de ayudar a la mamá con algunos medicamentos y los tratamientos. Un sacrificio que no tienes idea. La pobre mujer, flaca, porque no duerme. En uno de los trabajos entra a las 3 de la mañana. Entonces, cuando fallece la mamá, ella en lugar de llorar dice: discúlpenme, pues soy indocumentada y he llegado a la determinación de que tengo que seguir trabajando y rendirle una oración a mi mamá, porque no hay quien pague el funeral, no hay quien pague lo que se debe de los médicos, y ella siguió en sus 2 empleos dignamente y le pagó el funeral a su madre, y desde lejos lo único que pudo hacer es conectarse por FaceTime y despedirse de la familia y decirles que le llevaron unas flores con el dinero que ella mandó. La cosa más desgarradora, Gilberto, y así como esas, hay miles de historias que López Obrador ignora. Miles de historias. Miles. Y se suda sangre, Gilberto. El señor se pavonea, como decimos aquí en México, el señor López se pavonea de la necesidad de supervivencia que tienen los mexicanos de estar en otro país, alejados de sus raíces, alejados de su cultura, alejados del lugar que los vio nacer, para trabajar verdaderamente, en algunos casos casi a nivel de esclavitud, para poder sostener a la familia que tienen en México. Y eso ha empeorado. El récord de las remesas es para sentir vergüenza. Ojalá nuestros paisanos les pudieran decir sus familiares aquí: no te preocupes, ya no tienes que mandarme nada, las cosas, hay empleo, hay trabajo, las cosas van mejor y no necesitas trabajar tanto tiempo extra ni tantas horas para que nos mandes dólares. No, las remesas han crecido porque la necesidad de la gente en México ha crecido a la hora que se ha visto vulnerada, violentada por la pérdida de empleos, la pérdida de trabajo, la pérdida de la economía desde el año 2019. Esto no es por el coronavirus, viene por el asunto de que se perdieron todas las inversiones, que nadie confía en México para invertir, que se han ido empresas completas de americanas, alemanas,
y que han decidido invertir en otro país ante la incertidumbre y desconfianza que ha generado este gobierno. Así de sencillo. Y lo terrible, Frank, es cómo explicarle a la gente que el que López en una mañanera se ponga una medalla porque el récord de remesas está salvando al país, en lugar de decir siento vergüenza de que mis compatriotas estén teniendo que trabajar en otro país para sacar adelante un país tan rico en naturaleza, en bienes minerales, en todo, tenemos todo, pero tenemos estos políticos que, te digo, voltean las cosas, como decimos, nos voltean la tortilla, y ahora resulta que es un gran logro que haya récord de remesas. Cuando a mí, yo diría, no hombre, te voy a medir porque no necesitas dinero de fuera, porque quiere decir que las cosas están bien. Si están teniendo que usar más dinero de fuera, es que nos está llevando verdaderamente el tren a los ejes. Sí, Gilberto, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero a la audiencia nos escuchamos el próximo viernes con Viernes de Frena. Ahora vamos a pasar a las noticias y al segmento de Beatriz Pajés. Y gracias, Gilberto, por tu gran contribución, y gracias a todos los mexicanos que hacen ese gran esfuerzo, porque aunque el presidente erróneamente se cuelgue la medalla del mérito por el incremento en las remesas, y se me hace un nudo en la garganta, porque yo los veo a mis hermanos mexicanos, yo los veo sufrir, yo los veo con una chamarrita ligera en temperaturas bajo cero, trabajando en la construcción, con las manos cortadas por el concreto, y ellos siguen, y es un cuadro desgarrador, Gilberto. Muchas gracias, y yo sé que tú con tu mensaje y tu lucha vamos a sacar adelante haciendo conciencia entre todos. Buenas noches, Gilberto. Buenas noches a todos. Un saludo a toda tu audiencia y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Dios los bendiga y Dios bendiga a México. Gracias, Gilberto. Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. Adelante, Beatriz. Detrás del asalto al Capitolio, la furia de miles de fanáticos acusando fraude y el intento de asesinar al próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está la mentira. La mentira es el arma que utilizan los tiranos populistas para imponer decisiones. Es la nitroglicerina que está haciendo explotar leyes, democracias, economías. México está hoy bajo el mando de un presidente mentiroso. Cada día emite una cantidad insólita de imprecisiones, falsedades, chapucerías e intrigas. Sí, por México acaba de hacer público un contador de promesas no cumplidas, una auditoría ciudadana que arroja un dato revelador. López Obrador incumple 9 de cada 10 promesas hechas. Solo es capaz de decir una verdad en medio de una cantidad impresionante de patrañas. ¿Qué significa para una nación tener un gobernante mentiroso? El Observatorio de Sí por México, Morena no cumple promesas incumplidas, nos lo dice. Tomar decisiones a partir de otros datos está llevando al país al desastre. Cada vez que el matraquero de Palacio Nacional dice una mentira, se multiplican los pobres. Cada vez que promete vacunas, mueren más enfermos de COVID. De 1,200 promesas hechas hasta el día de hoy, el político de la cartilla moral solo ha sido capaz de cumplir la que electoralmente le conviene. El gobierno prepara un insólito atraco a la democracia, acusando al INE y al INAI de ser caros y corruptos. Otra vez la mentira, para ocultar la intención macabra, para justificar lo inadmisible, la consolidación de un proyecto dictatorial. Cero transparencia
transparencia con la intención de cerrar la puerta al estercolero presidencial, vacunas compradas sin transparentar costos, contratos que privilegian amigos y familiares. Estados Unidos trata de deshacerse de su tirano mentiroso. Está recurriendo a la Constitución para desactivar al intrigante. Expresidentes, bancos, alcaldes han roto relaciones con el dinamitario de la Casa Blanca para proteger la democracia. Y aquí, ¿quién nos protege? ¿Dónde están los que van a quitar respaldo al matraquero de Palacio? La renuncia de la embajadora Marta Bárcena tiene muchas interpretaciones, solo falta una. La diplomática no quiso ser cómplice en la construcción de una mentira que se tejió en contra de Biden en 2 oficinas. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al breve informativo de La Visión. Hoy viernes 15 de enero del año 2021, agradeciendo el favor de su preferencia a todas las personas que están con nosotros a través de nuestro Facebook del periódico La Visión y nuestras redes sociales. Vamos a iniciar con la siguiente información. Un nuevo establecimiento se suma a esta aplicación gratuita de vacunas en Georgia. Anuncian vacunas gratuitas en Georgia. Buenas noticias, Publix anunció la distribución de la vacuna del COVID-19 de forma gratuita en 108 farmacias de sus establecimientos. En un comunicado de prensa, un portavoz de la compañía dijo que la medida se hizo en un trabajo en conjunto con el estado de Georgia y el gobernador Brian Kemp. Cabe mencionar que las dosis solo serán administradas a las personas elegibles, cumpliendo con los siguientes requisitos. Los clientes con seguro médico tendrán que llevar su tarjeta de seguro a su cita programada. Los miembros de Medicare deberán traer su tarjeta roja, blanca y azul de la parte B de Medicare. Los clientes sin seguro médico tendrán que proporcionar su licencia de conducir o número de seguro social. Georgia, 4º lugar en ingresos hospitalarios. A pesar del trabajo por parte de las autoridades de atenuar los estragos por la pandemia, la Casa Blanca arrojó un informe muy poco alentador al informar que el estado ahora ocupa el 4º lugar en la nación con mayor ingresos hospitalarios. Entre el 2 de enero y el 8 de enero, en promedio, 796 pacientes con COVID-19 confirmados y 215 pacientes con sospecha de COVID-19 fueron notificados como recién ingresados. Además, el informe puntualiza al estado en la posición 16ª de la tasa más alta del país, con nuevos casos y el 8º en la nación por la positividad en las pruebas. 12 de febrero inicia temporada de impuestos. El IRS anunció el viernes que comenzará a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos del 2020 el viernes 12 de febrero del 2021. Si bien la temporada de inicio de impuestos se ha retrasado, el jueves 15 de abril sigue siendo la fecha límite del 2021 para la presentación de estos. Por su parte, el comisionado de la agencia explicó que en la temporada de impuestos, el equipo ha estado trabajando sin parar para entregar a todas las personas las solicitudes en tiempo récord. También aseguró que esta fecha de inicio garantizará que las personas reciban rápidamente sus reembolsos de impuestos necesarios y al mismo tiempo. Después de este informe tan detallado de la Casa Blanca, ¿qué le parece si traemos ante usted las últimas actualizaciones de los casos confirmados de coronavirus a las 2:50 de la tarde, hoy viernes 15 de enero hasta el momento? Gracias, Frida. Por ser el COVID a nivel local y este noticiero se transmite a nivel internacional, pues lo dejamos sujeto a las otras fuentes de información. Para aquellos que han escuchado el noticiero La Visión, ha enriquecido completamente el contenido de esta editorial de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Estamos muy agradecidos y lo escogimos y les pedimos de favor que nos permitieran reproducirlo por su veracidad y objetividad. Tanto Frida Flores como Alexia Ríos Hayashi han venido haciendo un excelente trabajo bajo la dirección de Oromil Figueroa y la señora Victoria Chacón. Muchas gracias, les agradecemos y nos escuchamos el lunes nuevamente. Hasta entonces, que descansen. Escuchaste el análisis de la noticia,
transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.